Buenos días, ya lo tenemos al licenciado Diego Paliza aquí con nosotros, así que vamos a esperar unos minutitos más para hacer ingresar a las otras personas. Ayer, luego de la presentación de Gaby, eh, quedaron con algún aporte que quisieran hacer, con, con alguna reflexión que quisieran hacer, sobre todo quienes hayan estado desde el comienzo de la tarde, desde las 6 de la tarde, y hubieran visto la presentación completa del doctor Fernando y las primeras palabras que dijimos ayer. No sé si alguien quiere decir algo, si alguien quiere comentar algo. Yo un poquito, la verdad que las dos presentaciones estuvieron muy buenas y volver a reflexionar sobre estos mandatos o esta cuestión cultural que tenemos que también nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? Y sobre todo a los varones en esto de todo lo que ha descrito la doctora Córdoba también. Y bueno, sobre cómo podemos hacer para modificar esas conductas o contagiar a los que por ahí todavía se resisten a deconstruirse, ¿no? Porque esto es una construcción tan ancestral que deconstruirla no va a ser sencillo. Así Sí. que bueno, eso más. Me gusta eso del contagiarlos. La verdad es que me gusta, sobre todo en época de pandemia. Si el virus ha podido hacer lo que ha hecho, ¿por qué no contagiarles unos a otros el tema este de los varones antipatriarcales, por lo menos, ¿no? O sea, el contagio. Está bueno, Adri, el tema de la idea del Pero contagio. el contagio es un contagio positivo, ¿no es cierto? Claro. Porque ahora el contagio se está viendo como una cosa negativa, pero yo estoy hablando de un contagio para una actitud de que sume y que sea positiva. Y reflexionando también sobre el tema del preservativo y sobre por ahí un poco las resistencias que se generan. Si bien yo observo que estas generaciones más jóvenes son menos reactivas al preservativo que la de los varones de mi generación cuando yo era más joven, ¿no es cierto? Yo los veo a los chicos más jóvenes como más receptivos o más, o mejores usuarios del preservativo, pero todavía hay muchas resistencias y esto de verlo o de que ellos puedan verlo como el autocuidado, me parece también un punto para reflexionar, porque no se trata de que, así como pasa con las vacunas ahora y la pandemia, y los que no se quieren vacunar y que no entienden que esto es una cosa que por ahí nos atañe a todos. Bueno, el preservativo también viene a representar una cuestión de autocuidado y de cuidado del otro, pero si nos ponemos por ahí en primer lugar nosotros para autocuidarnos, de paso estamos cuidando al otro. Pero bueno, también es difícil revertir algunas cosas y como te digo, esto de que decía la doctora Córdoba de buscar estrategias para ver cómo se comunica, también es importante. Vos sabés que con respecto a eso, Adri, disculpen un minutito. Con respecto a eso, hice una pequeña investigación entre nuestros colegas, entre los colegas varones, me refiero específicamente, y de nuestros colegas varones médicos, ginecólogos muchos, no lo usaban el preservativo. Y eran touch and go, relaciones ocasionales, ninguna con el laboratorio en la mano en cuanto
a ITS y sin embargo nuestros colegas varones médicos, ginecólogos, no lo usaban el preservativo. Entonces, mira vos la resistencia en cuanto a que vos decís, son profesionales de la salud, sobre todo los ginecólogos que saben exactamente todo porque no necesitan más información. O sea, ¿quién más que el ginecólogo tiene absolutamente toda la información sobre las ITS? Por ejemplo. Entonces, eso a vos te da la pauta que la información no es suficiente. O sea, Mira, ahora, justamente ahora en estos días, bueno, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y me pasaba que por ahí les ofrecía o les proponía a algunos colegas que se hagan el testeo para VIH y había mucha resistencia. Ya no la ofrezco porque estoy como cansada a veces de batallar, pero creo que no me tengo que cansar, pero a veces ya estoy como la capa caída y digo, bueno, tengo que buscar gente joven que mueva el motor porque, bueno, a veces es agotador y los argumentos esgrimidos para no hacerse el testeo eran de lo más, no sé si ridículo. ridículo era la palabra. Ridículo, Ridículo. así es, ridículo. Sí, así Pero que bueno, ya está, yo lo ofrecía y esto de que tenemos que aprender a dejar que el otro elija, eso lo fui aprendiendo porque yo antes era más rigurosa y te lo tenés que hacer porque, digo, bueno, ya está, yo te lo ofrezco, está la posibilidad, si querés que lo haces y si no, chao. Así que bueno, ya decidí que cada uno haga lo que pueda o quiera y ya está. Bueno, eso es todo, ya no quiero hablar más. muchas gracias por tu aporte. Bueno, entonces, parece que podríamos dar inicio a la actividad de hoy con el licenciado Diego Paliza. No sé si prefieres que te diga licenciado Diego Paliza o directamente psicólogo, como me corrige frecuentemente mi hija Lucía. Diego, que lo conozco desde hace muchos años, es psicólogo graduado en la Universidad Nacional de Tucumán, con formación en psicodrama y coordinación de grupos. Trabaja en la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, realizando distintas actividades, siempre relacionadas a lo grupal, intervenciones institucionales y equipos de trabajo. Es miembro de ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, y de SOMOS. O sea, ustedes ayer han estado con la co-coordinadora de SOMOS, que es la doctora María Gabriela Córdoba, y como les recordaba también, tienen conocimiento amplio por todas las intervenciones con la otra co-coordinadora, que es la licenciada Analía Lacuaniti. Así que Diego es dueño de casa, así que quedamos con vos, Diego. Muy buenos días. Te hicimos esta invitación porque sabemos de tu trayectoria, porque sabemos de tu militancia en esta temática, porque sabemos de tu compromiso. Así que vaya esta invitación desde este posgrado en sexología educativa, social, clínica y comunitaria, que es organizado por ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, por la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán y por el sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Así que muy bienvenido, licenciado Diego Paliza, a este encuentro, a estas ventanitas que en algún momento podremos llegar a encontrarnos presencialmente. Ojalá que lleguemos a la presencialidad en algún momento. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buen día a todas. En cuanto al licenciado psicólogo, me parece que es lo mismo, ¿no? El título dice psicólogo, pero me parece que es homóloga la cosa, así que no hay problema con eso. No tengo problemas de identidad con esa cuestión. Bien. Así que, bueno, no sé si ya empiezo a compartir. A ver, sí. A ver. Bueno, mientras voy haciendo esto, bueno, primero quiero agradecerles a ustedes, agradecerle a CES la invitación, la verdad que muy contento de estar aquí.
La verdad que es un placer. Y, a ver. Ahí está, ¿ahí se ve? Ahí está, ahí está. Si le das a la copita, perfecto, Diego. Muy bien, Ahí muchas está. gracias. Ahí estamos. Aunque no Bien, nos bien. veas, nosotros estamos acá, cualquier cosa, yo te hablo, te digo, así que vos tranquilo que nosotros estamos. Bien, bien. Bueno, como les decía, la verdad es que estoy muy contento de poder participar en este espacio y hablar de este tema en realidad porque es una temática poco abordada, al menos en lo que vengo investigando, vengo buscando información sobre paternidad. Al menos en Argentina hay algunas instituciones que trabajan en Buenos Aires, ¿no? Pero a nivel latinoamericano sí hay bastante información y bastantes cosas que se pueden encontrar con respecto a esto. Así que bueno, me parecía importante que aquí en Tucumán se pueda darle difusión a esta temática, ¿no? Tan importante y que tenemos muchísimas deudas con la paternidad de los varones. Así que bueno, dicho esto, quería también primero plantearles un poquito que, hoy, si bien mi intención no es hacer algo muy académico, sino tal vez hacer una conversación que, de hecho, me gustaría que a medida que vaya hablando, si surgen dudas, preguntas, opiniones, que puedan hacerlas, ¿no? No hay problema si van cortando. La idea es que podamos ir haciendo un enriquecimiento mientras vamos charlando, ¿no? Compartiendo opiniones. Así que bueno, eso también quería plantearle porque hoy más que nada me gustaría que con esta cuestión de la paternidad generemos un espacio de reflexión, nos vayamos haciéndonos preguntas, nos vayamos con inquietudes tal vez, y repensando un poco el rol de los varones que ejercen la paternidad. Y también decirles que si bien los contenidos, tal vez algunos conceptos que vamos a ir hablando, tal vez parezcan como muy obvios, muy simples, pero por lo cotidiano, ¿no? Porque son conceptos que se utilizan cotidianamente, pero me parece que está bueno tomarlos y repensarlos, ¿no? Así que bueno, ya dicho esto, voy a arrancar. Así que, bueno, quería empezar primero diciendo que el ser humano es un ser social. Y como todo lo que se produce dentro de una sociedad en relación a una cultura determinada, ¿no? Es una construcción. Todo lo que se da en un determinado entorno o contexto es una construcción que se da en ese determinado momento. Y el ser humano también viene con una dotación de elementos biológicos. Y en ese entrecruce de lo biológico y de lo social, termina primando lo social. Así es que en una sociedad se van construyendo leyes, normas, roles, ¿sí? Y también hay funciones que organizan la vida de las personas que la habitan, incluso los modos de vincularse entre ellas, ¿no? Y así es como se construyen en un momento dado, de acuerdo a las necesidades específicas de ese momento. Si es que, entonces, si todo ese entorno cambia, esas necesidades también van a ir cambiando. Van a ir cambiando también las construcciones sociales. Y acá les quiero poner un ejemplo muy simple de cómo, ¿no? En el año 47 se promulgó la ley 13.010, que es del voto femenino. Hasta antes de esta fecha era inconcebible que una mujer pueda votar. Una mujer no tenía ni voz ni voto. Hay una serie, no sé si es que la vieron, Las chicas del cable, se llama, que muestra un poco esta vida, ¿no? Cómo lo que sucedía en una sociedad hasta antes de que las mujeres pudieron entrar en esto, ¿no? De poder decir, ¿no? Hablar, tener voz, tener voto, opinión, porque si no las mujeres estaban subsumidas, ¿no? A un varón que era el padre y cuando salían de la casa tenían que estar subsumidas a otro varón que era el esposo. No Diego, había... Sí. Diego, te interrumpo ahí.
Qué bueno que trajiste esto de las chicas del cable, que realmente es una miniserie española excelente, pero a mí lo que más me llamó la atención es haber visto una noticia de uno de los candidatos chilenos Ah, hace un sí, par de días, que bueno, que está inclusive más radicalizado que Pinochet en sus declaraciones en cuanto a lo que dice y que cuestionaba el voto femenino. O sea, hoy por hoy, año sí, 2021, un candidato chileno cuestionando el voto femenino, ¿no? O sea, sí. tantos años para volver atrás, porque, bueno, de alguna manera el patriarcado no piensa que nos correspondan algunos derechos, digamos, ¿no? Sí, 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 Así que sí. bueno. Ese, sí lo escuché, la verdad que es como muy fuerte y uno, también como, a veces como que uno no puede creer que se digan y se piensen ciertas cosas en esta altura de la vida, ¿no? Y de cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, Perdón, todavía quedan muchas personas y muchas ideas dominantes, ¿no? Porque esto está sustentado en ideologías. lo ¿Mm? que quería aportar es que haya un candidato que piense eso, bueno, puede existir, pero si hay mucha gente que lo vota, estamos en problemas, porque ahí es donde él se puede empoderar. Y en cambio, si aparece y nadie le da poder, no sería un inconveniente. Así que bueno, ojalá que no gane. Mm, sí, 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 la verdad que ese es un tema. Cuando aparece una idea, a ver, es porque de fondo pueden haber otras ideas que se terminan sumando y eso puede ser complicado. Entonces, por eso es tan importante que también empecemos a sumar con nuevas ideas, ¿m? A gente que, que también piensa diferente, pero que no tiene representación. Y creo que estos espacios sirven y suman muchísimo a esa causa. Entonces, y por eso también es tan importante darle visibilidad a todos estos cambios y a todas estas nuevas ideas. Porque, como les venía diciendo, ¿no? El entorno, un momento dado histórico, cuando cambia, van a cambiar también las leyes, van a cambiar las normas, y cambian un montón de cosas, como esta situación, ¿no? Como la del voto femenino, que cambió un montón de cosas, fue un hito muy importante. Entonces, en este sentido, ¿no? Lo que es la construcción de la masculinidad y el desempeño de la paternidad específicamente, no quedan fuera de este proceso. Son construcciones sociales que tienen una finalidad, la cual ha ido mutando, ¿sí? Con el paso del tiempo y en relación al entorno, ¿sí? Que la iba rodeando también. Yo por lo que voy viendo, es el capitalismo, ¿no? El punto bisagra que ha ido marcando ese antes y ese después en los roles de los varones como de las mujeres. Porque, a ver, la masculinidad hegemónica lo que hizo ha determinado ciertas características, ¿sí? Y estándares de cómo se debe encarnar ese ser varón. Que ustedes ya lo vieron ayer seguramente con la doctora Córdoba. Y ese ser varón, ¿no? ¿Qué implica ser varón? Implica ser distante, marcar una distancia emocional, eh, ser fuerte, hay que ser sociable, hay que ser líder, hay que ser dominante, hay que proveer, estar siempre disponible para un encuentro sexual, entre otras cosas más, ¿no? Eh, y la paternidad, ¿m? Que se debe entender como uno de esos roles también posibles en los que se juega la masculinidad, se encuentra imbuida por estas características también. ¿Mm? Pero además, pareciera ser que cuando se llega a esta etapa vital de la paternidad, se reafirman, y se enfatizan tres de esas características que tiene la masculinidad y que son el proveer, el cuidar y el trabajar. ¿Mm? Entonces, hay algo que se activa en los varones que entran en este nuevo rol que es la paternidad y hace que se active y se ponga más intenso
esta idea de ser un proveedor, de cuidar y trabajar. Entonces, no nos ha de sorprender que cuando se produce la socialización de género bajo los parámetros tradicionales de la masculinidad hegemónica, ¿no? Estamos hablando de lo que es la hegemonía, lo que se va generando es un estilo de crianza que continúa depositando todas estas capacidades de entonamiento emocional en las madres, ¿m? Con lo que termina convirtiendo a los varones en varones hegemónicos, que al llegar después a la adultez, ¿sí? ¿Qué pasa? Se terminan convirtiendo en padres distantes, en padres fríos, duros, ¿no? Y sobre todo sin el contacto corporal con los hijos, pero con los hijos varones, ¿no? Porque con las hijas mujeres es como que se dan un permisito más, ¿no? Con los hijos varones no. Y además, eso les imposibilita detectar y conectar con las necesidades de sus hijos. Entonces, a ver, por lo tanto, todo esto, ¿qué pasa? Este tipo de paternaje, ¿no? Yo por ahí, cuando escucho a mis pacientes y voy viendo, ¿no? En la calle, siempre me pregunto esto, ¿no? Este tipo de paternaje implica mantenerse así con esta distancia emocional y estar así poco conectado con sus hijos. ¿Hace felices realmente a los padres? ¿Los hace felices a los hijos? ¿Mm? Y bueno, y esta pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos, ¿será posible hacer este cambio social que promueva y genere nuevas maneras de paternar? Con respecto a esto, justo ayer, ¿no? Tuve un paciente, les pongo un ejemplo muy cortito y rápido de un paciente que me contaba de cómo, bueno, estamos hablando de la historia de él y de su padre, porque él también tiene un hijo ahora, y él, repasando un poco, ¿no? Su historia, su infancia, él mostraba cómo su papá, durante toda su infancia y su adolescencia, fue un tipo que fue muy duro con él, lo castigaba muy seguido, tenía muy malos tratos, y no solamente en la forma de decirle las cosas, sino que también denigrándolo, diciéndole que, bueno, muchas cosas feas, y, y la persona que en ese momento estaba más cercana a él era su mamá, que es con la que tiene un vínculo distinto al padre, y recién, a ver, y el padre le decía muchas veces que o sea, el padre se sentía desilusionado de su hijo porque era el más parecido a él y al mismo tiempo no. ¿Pero por qué? Hacía referencia a que físicamente eran parecidos, pero a nivel interno, a nivel emocional, él se parecía más a su mamá. Recién cuando él se hizo adolescente y empezó a entrar en la facultad, empezó a tener, empezó a tomar, empezó a fumar, recién el padre ahí tomó otra conducta, otro comportamiento más de compinche, ¿no? Bueno, está fumando, bueno, convídame un cigarro, si va a salir a tomar, toma plata. Que el padre le decía, si va a salir, que cuando salía con una minita, dice, si te vas a salir con una minita y te va a un telo, tomás, yo te digo, dice, pero después no me jodas, le daba el auto, te da todas las facilidades, ¿no? O sea, para que vean esta idea de lo que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, así va funcionando. Bueno, a ver, podríamos empezar a hacer un acercamiento a la idea de lo que es ser un padre, ¿no? A lo que es la paternidad. Hay dos términos que me gusta siempre ponerlos como en comparación, que es el de progenitor y el de padre, porque surgen cosas interesantes, ¿no? A ver, la Real Academia Española va a definir al progenitor como un ser vivo que origina a otro. Esa es una de las acepciones que da. Se podría pensar, o se podría decir, ¿no?, que es el portador de los genes y que está programado para perpetuar la especie. Pero después, cuando habla de un padre, cuando la definición de padre dice varón que ha engendrado uno o más hijos. Esta definición se acerca bastante, ¿no?, a lo que sería un progenitor. Y la otra acepción que da dice varón en relación con sus hijos. Y la última acepción dice varón con cualidades atribuidas a un padre.
especialmente su carácter protector y afectivo. Estas dos últimas acepciones, ¿no?, de mi padre, creo que es lo que se asemeja a lo que es la paternidad. Es algo mucho, ahí ya va mostrando que es algo que es mucho más amplio que solamente engendrar un hijo. Tiene que ver con cuestiones de conexión emocional, de generar vínculos. Acá quería traerles, hay una socióloga inglesa, psicóloga también, Nancy Chodorow. Ella tiene un libro muy, muy lindo y que ahí en este libro ella dice, da una definición de madre. ¿Y por qué la toma esta definición? Porque ella dice, ser madre no es solo tener un hijo. Hace referencia al acto de parir. Dice, es una persona que socializa y alimenta. Es ser el progenitor primario, el que básicamente se hace cargo. Esta definición de maternidad está planteando que una madre no se convierte en tal solamente por el acto de parir una cría, sino porque también la alimenta, la introduce a la sociedad, es decir, que hay otros componentes, existen otros componentes que hacen al involucramiento emocional y que hacen a la maternidad. Entonces, si nosotros pudiéramos quitarle el acto de parir, que es lo netamente biológico, ¿sí?, y hacemos un desplazamiento de esos conceptos, podríamos pensar la misma idea para la paternidad. Porque, de nuevo, la paternidad implica un involucramiento emocional, afectivo y de cuidado también de otras personas. Eso es por ahí va el tema del esto de ir pensando en la paternidad. Porque paternar implica un involucramiento. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de involucramiento? Acá está John Bowlby, que es un psicólogo inglés que desarrolló la teoría del apego, no sé si la escucharon. Él hace un aporte inmenso en todo lo que es esta temática de lo que es la crianza, la paternidad, ¿no? Porque él va a decir que una persona, a ver, digamos, la persona, el cuidador principal del niño, tiene que estar sensible. Sensible para poder entender las necesidades de ese niño, ¿no? Niño y adolescente, también estamos hablando de todo lo que es la primera etapa de la vida del ser humano. Y la sensibilidad, él la entiende, ¿sí?, y la define como la capacidad de poder captar y de decodificar en forma adecuada las señales del bebé. Entonces, por un lado es eso, poder estar sensible, y por otro lado, también disponible a nivel emocional, obvio, ¿no? Y él va a decir que la disponibilidad es la capacidad de dar una respuesta rápida a lo que se entiende que ese bebé, ¿sí?, adolescente también, un niño, necesita, para poder ofrecerle así, ¿sí?, lo que realmente necesita. Entonces, es ese generar esa conexión a nivel emocional con nuestros hijos es generar un vínculo. ¿Y por qué digo esto de generar un vínculo? Porque es algo que cambió en este último tiempo. ¿Por qué digo que cambió? A ver, el otro día había hecho, digo el otro día, ¿no? En realidad fue para el invierno, ¿no? Justo había sido una situación que había tenido con mi hijo que se había enfermado, bueno, una cuestión ahí con el médico, con el pediatra, y me había llevado a hacer una reflexión que la publiqué en Instagram, y una amiga, bueno, me comenta la publicación, y ella me decía, bueno, habrá que, se decía esto, ¿no? Como que bueno que haya varones que puedan pensar un poco, que tengan este vínculo con sus hijos, pero también hay que ver la importancia del deseo. La importancia del deseo. Yo asumo, ¿sí?, asumo que cuando me plantea esta cuestión del deseo,
hacía referencia al deseo psicoanalítico, que bueno, en esta charla, en este espacio, no voy a enfocarme en eso porque es un tema muy amplio, pero sí es un tema importante, el tema del deseo, porque el deseo de ser padre, porque sí me parece que es una variable importante a tener en cuenta y para pensar, ¿no? También es importante pensar cómo se va construyendo el deseo de ser padre en los varones, porque, porque hay varones que tienen el deseo de patronato, ¿sí? Yo lo escucho a mis pacientes y cuando hablo con amigos o escucho conversaciones, uno escucha, puede detectar que existe ese deseo, esas ganas, eh, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a los varones que tienen ese deseo? Le pasa que se encuentran con pocos recursos, ¿sí?, que les permitan ejercer una paternidad distinta a la que ellos han tenido cuando han sido chicos, cuando han sido niños. No tienen modelos nuevos, no tienen recursos. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué se ha dado así? Porque, a ver, existe una cosmovisión, que es lo que hablamos, ¿no? Que son ideologías, ideas que van sosteniéndonos, que nos van posicionando y nos van ubicando. Y esta cosmovisión moderna lo que fue haciendo es que armó un modelo civilizatorio y quedó ya montado y quedó estipulado que esto es algo universal. Lo plantea como algo universal para todos, donde la construcción del conocimiento también se fue apoyando y se sustentó en una dicotomía. Así, las particiones modernas, operadas por la filosofía, la religión, la ciencia, la economía y la política, se fue haciendo en la dicotomía, ¿no? Sujeto-objeto, humanidad-naturaleza, cuerpo-mente, razón-mundo, teoría-práctica, generando este pensamiento binario. Y quedan constituidas dos categorías, ¿sí?, que son exclusivas y son excluyentes, y además son antagónicas, se convierten en pares antagónicos. Hay un Bourdieu, él va a decir que una tipología intelectual de lo semejante y lo diferente es una posición primordial, dice, base de nuestro pensamiento. No se puede pensar nada sin pensar en su opuesto. Y el género, dice, no escapó a esta construcción conceptual dicotómica. Entonces, este tipo de ordenamiento social lo que hizo fue ir otorgando funciones y roles para cada uno de los géneros, quedando así estipulado que las mujeres se encarguen de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. Y a los varones lo que le tocó fue salir a trabajar. Así quedaron distribuidas las tareas y los roles para estos pares antagónicos. Y bueno, el capitalismo lo que hizo también fue considerar que lo más importante de todo esto sea el trabajo remunerado, entonces sobre cualquier otra cosa. Y sin duda, este contexto sociocultural fue marcando un estilo de crianza y un estilo de paternaje que se asienta básicamente en la distancia afectiva y física, ¿sí?, la cual, ¿sí?, para la cual hay una excepción en los padres, que está permitido trascender esa barrera, ese distanciamiento, solamente con el fin de perpetrar un castigo. Cuando hay que castigar, sí está permitido el contacto físico. Desde la teoría psicoanalítica, por ejemplo, la figura del padre ha ido quedando como ubicada como responsable de encarnar la ley y de preservar la cultura. Y poco se dice del padre encarnando un rol de proveedor y de amor, de cuidados. La socialización de género, por eso juega un papel importante en esto, porque mujeres y varones somos socializados de maneras muy distintas. Bueno, no sé cómo estamos, cómo van, alguna duda, pregunta, opinión que quieran hacer. Estaba pensando en esto que vos decís, Die, con respecto a Bowlby y la teoría del apego, cómo de todo se hace comercio, por
decirlo de alguna manera, ¿no? Porque vos fíjate cómo a partir de ahí aparece el tema del colecho y también aparecen las cunas para el colecho, para favorecer el colecho con el Sí, costo que tienen. O sea, vos fíjate cómo por un lado aparece este acercamiento más allá del golpe, más allá del castigo, aparece esto de la amorosidad, de la ternura, en un ámbito así como el de la cama, el colecho, y sin embargo el capitalismo ya hace ahí hincapié con los modelos de cunas para el colecho. O sí. sea, cómo siempre está presente de alguna forma, más allá del colecho, digamos, ¿no? Sino como haciendo referencia a esto de que siempre está presente, siempre. Sí, 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 sí. Sí, el capitalismo nos atraviesa y nos determina en muchas cosas, ¿no? Porque, y el tema es poder verlo y reflexionar sobre eso, ¿no? Y poder preguntarse realmente, cuestionarse estas cosas, ¿no? Si va por acá, no va por acá. Pero como vengo planteando, ¿no? A ver, estas cuestiones son ideológicas y son dominantes, entonces todo lo que aparece como que no va en la misma línea es como que está mal, es disidente, no es lo correcto, no está bien, ¿no? Entonces son teorías que atraviesan los discursos médicos, los discursos filosóficos, religiosos, ¿no? Entonces, y el tema del colecho, por ejemplo, a ver, rastreando un poco la historia de lo que es el colecho, cómo empieza el tema de por qué los niños tienen que dormir fuera de la cama matrimonial, porque, a ver, en la antigüedad, si uno se remonta a la antigüedad, no hay registros sobre esto, pero uno lo puede ir como deduciendo también. Y también en las observaciones, ¿no? sobre animales y cómo lo va viendo, ¿no? la zoología. A ver, los recién nacidos necesitan a la madre o a alguien que los cuide porque no tienen, dependen totalmente de ellos, ¿no? Y en un momento determinado había muchas mujeres que se iban a confesar, ¿no? Con los sacerdotes y confesaban que se tiraban, los aplastaban a sus hijos porque tenían muchos hijos en ese momento, no existían nada con lo que se puedan cuidar para no tener hijos. Entonces, estas mujeres que ya estaban cansadas y que no querían tener más hijos, los terminaban asfixiando, se les acostaban encima y los asfixiaban. Entonces, de esa manera, la religión ha ido prohibiendo que los niños duerman en la misma cama con los padres. Y mira, esto después se termina siendo como una cuestión dogmática, ¿no? Que está mal que los niños duerman, pero porque también ya se habla de la cuestión edípica y así, ¿no? Por eso digo, son discursos que terminan haciéndose hegemónicos, el capitalismo se adueña de eso, hace comercio, y bueno, así estamos. Bueno, continúo. Bueno, lo que les decía, ¿no? De la socialización de géneros. Quería dejar como una idea muy simple, ¿no? Lo que es el proceso de socialización de género, yo lo entiendo como un proceso de aprendizaje, ¿sí? Que a través del cual se transmiten esas creencias, valores y comportamientos dominantes de una determinada sociedad, que se construyen y donde ahí se van construyendo las relaciones de género, ¿sí? Y a las que se les asignan papeles diferenciales. Y es a partir de ese aprendizaje que se interioriza por parte de los varones y de las mujeres, ¿sí? En donde aparecen también las tareas, ¿sí? En función del sexo y se construyen también los roles de género, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo se da este proceso de aprendizaje, ¿sí? Esta socialización. Se da de una manera muy sutil, ¿sí? Con palabras, con hechos, en situaciones cotidianas que a veces pasan desapercibidísimas porque son así. Les pongo un ejemplo también muy cortito. Cuando fue la cuarentena, mi hijo tenía alrededor de un año en ese momento y
y estaba empezando a caminar, estaba empezando a dar los primeros pasos, se agarraba de la pared y se largaba a caminar. Y en un momento hago una videollamada con mi mamá para, bueno, estamos charlando y le mostraba cómo caminaba y todo. Entonces, en un momento me dijo, se tropieza, se cae, y mi mamá dice, arriba, arriba, vamos, que no pasa nada, a golpe se hacen los hombres. Entonces, y como que la escuché, digamos, o sea, que yo crecí con esos discursos, con esas palabras, ¿no? A golpe se hacen los hombres no lloran, y eso, ¿no? Digo, ¿cómo? A ver, un niño de 1 año que no tiene idea todavía de estas cosas, ya mi mamá ya está haciendo este proceso de socialización, que a golpe se hacen los hombres. Entonces, ese era como un ejemplo muy, muy simple y como muy cotidiano y muy cercano y actual, ¿no? Porque, y así está bueno que uno pueda ir pensando, escuchando las cosas que se dicen, ¿no? Y las que uno le dice a sus propios hijos también, a veces sin darse cuenta. Bueno, ya vimos un poco cómo esta socialización de género ha ido ubicando en la palmera, podríamos decirlo de alguna manera, algunas cosas, ¿no? Es por eso que históricamente vimos ya que la mujer se han asociado binomios casi míticos, podríamos decir, ¿no? Porque nadie sabe aproximadamente desde cuándo viene. Pero uno dice mujer y inmediatamente dice madre, ¿sí? Está esta representación, ¿no? La mujer es igual a madre, o que la mujer es igual a familia, o que la mujer es igual a cuidados, y todo eso ligado a determinantes biológicos e instintivos. De ahí es que también se comienzan a definir los mitos femeninos de la mujer madre, o el amor femenino que es concebido como romántico, como una pasividad erótica. Sin embargo, al varón históricamente se le asocian mitos que son diferentes. Por ejemplo, el amor masculino es igual al sexo y al placer, o que está matizado por la agresividad erótica. Y en último lugar, porque recién al último aparece la relación del hombre-padre. No aparece en las primeras representaciones. Históricamente se ha pensado a la paternidad como un signo de virilidad masculina, ¿sí? A ver, la posibilidad de gestar vida nueva, de ser fértil, siempre fue muy importante. Y desde lo familiar, la tradición inculca que un hombre que decide formar una familia debe tener la capacidad de mantenerla económicamente, de continuar el legado, de mantener vigente el apellido. Bueno, acá me gustaría también hacer unas preguntas, ¿no? A ver cómo ven ustedes esto. ¿Cómo consideran ustedes que se prepara a las niñas, ¿sí? A las niñas pequeñas para ser mujeres? ¿Qué se les ocurre? Así, muy brevemente, si es que alguno quiere contestar. Está habilitado para que conteste quien quiera contestar, así que... Principalmente a través de los juegos y los juguetes, ¿no? Ya en los juguetes que se les ofrecen a las niñas, vemos que son bebotes, que son cochecitos, que son elementos de cocina, como todos ligados al rol materno. Claro, pero mira muy bien como lo que decís, que bueno, eso es algo que ya es una novedad, ¿no? Ya todo el mundo lo sabemos, que a través de los juegos de roles, ¿no? Con muñecas, con juguetes que tienen que ver con tareas de tarea doméstica, ¿no? O sea, mira cómo yo pregunté cómo se la prepara una niña para ser mujer, pero también en ese mismo acto, ahí se las está preparando para ser madres. Porque ser madre también implica hacerse cargo de todas las tareas domésticas. ¿O no? Es la mujer la que está en la representación social de que se hace cargo de todo esto. Y ahora, les pregunto, también un poco pensando que ayer han visto esto, ¿no?
lo de la socialización de género. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se lo prepara a un niño para ser hombre? ¿Se acuerdan algo? Si no, no hay problema. Tal vez esta situación de que a la mujer se la prepara para el tema del cuidado, la protección, las tareas domésticas y al varón todo lo que tenga que ver con los desafíos, y que es algo que vemos en las jugueterías para el mes de agosto, sobre todo tan marcado, ¿no? Vos tenés las jugueterías con espacios para varones y espacios para mujeres, y cualquier persona que pase por el frente de una juguetería ve replicados estos modelos, donde para las nenas está todo esto que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con el cuidado de la casa, con la capacidad de maternar, con ese bebote al que hay que cambiarle los pañales, porque si no llora, porque se mojan los pañales, algunos bebotes, con el hecho de darle la mamadera, porque hay mamaderas que vienen con líquido y que las toma el bebote, entonces se hace pis y hay que cambiar los pañales, o sea, cada vez más parecido a lo real, ¿no? O sea, como una niñita de 1 o 2 años ya está socializada en ese rol a partir de tan pequeñita. O sea, es la bebé socializada para poder cuidar, proteger, atender, asistir a la demanda, ¿no? En cambio, en esa misma juguetería, o sea, más allá de la escobita, más allá de los elementos de limpieza, más allá de la casita con las ollitas, la cocinita, el dormitorio, todos los juguetitos en piezas tan pequeñitas que es prácticamente que pasan desapercibidas, pero realmente el mensaje que tiene es tan profundo y tan intenso. Y vos ves la parte de los juguetes de los varones que tienen que ver con el desafío, con la velocidad, con la inteligencia, con la independencia, con esto de los juegos de intelecto, o sea, siempre midiéndose con otro varón, ¿no? Siempre midiéndose con otro varón. Desde la motocicleta, que vos la ves con control remoto, los avioncitos con control remoto, los autos también con baterías, o los monopatines, o los cascos, o para hacer la PlayStation, o todo lo demás. Entonces es como que en la juguetería uno puede ver representados estos modelos al milímetro, te diría. Así que, bueno. Sí. Bueno, ahí les puedo contar algo que me pasó ayer. Ayer tuve que ir al centro a acompañarla a mi mamá, que quería comprarle unas sandalias a mi sobrina. Mi sobrina tiene 2 años y medio. Y mi mamá quería regalarle unas sandalias para que pueda caminar y estar más fresca, ¿no? Como ya aprendió a caminar y está ahora como corriendo un poco. Entonces, para que no esté todo el tiempo de zapatillas o de un calzado cerrado, le quería comprar unas sandalias. Y buscando, ya veíamos, las sandalias que necesita son talle 23, 24, son muy chiquititas. Y en todas las zapaterías veíamos que el calzado que era para varoncitos era súper canchero, súper cómodo, súper deportivo en sandalias. Y para las mujeres era para estar con vestiditos muy incómodas, con taquitos, horrible. Y ahí charlando con mi mamá, yo le decía, bueno, qué difícil es comprar algo para que estén cómodas y no que estén divinas y lindas y solo sea eso. Y entonces mi mamá, bueno, se quejaba y qué sé yo, y decía, ¿cómo puede ser que no haya algo más cómodo para las nenas? Le digo, bueno, pero compralo el que es de varón, en rojo, en azul. No, porque ese es de varón, ¿no? Como ella dándose cuenta de la diferencia que había y al mismo tiempo no poder romper como el mandato de que eso era de varón y lo otro era de mujer, ¿no? Así que, ya desde 2, 3 años veíamos esa diferencia de que el varón podía tener destreza y trepar y jugar y la nena se tiene que quedar sentada porque su vestimenta no se lo permite. Claro.
Yo también quería aportar algo relacionado con lo que dice Celina, que me pasa también con mis hijas. Por lo general esperan en la sociedad o mujeres de otra época, esperan que las nenas estén sentaditas, listas para tomar el té, y por ahí ven a mis hijas que son así también hiperactivas, que se mueven, les gusta trepar, jugar a la pelota, o sea, hacen de todo. Y esta cuestión tan internalizada de decir, no, la nena tiene que estar sentadita, quieta, como cuidando a una bebé, como tomando el té, con el vestidito, la pollerita, o sea, para eso. Y el varón tiene que estar jugando a la pelota, es como que se espera en el juego y en las actitudes, como que de chicos se les inculca también eso. Que en vez de que sean felices con lo que ellos les gusta hacer, es esperar a lo que la sociedad quiere. Que la nena esté quieta, que el varón juegue a la pelota y esté trepado en los árboles, y la ropa también va en función de eso, la ropa, el calzado, como que se espera eso, y en función de eso, y también al varón de decirle, no, si te has caído, no lloré porque tiene que ser hombre, no. Entonces estas cuestiones también se les va inculcando para ser mujer o para ser varón el día de mañana, con ese tipo de actitudes o con lo que se espera. Bien, bien, muy bien. O sea, vemos cómo esta diferencia, ¿no? Lo que es la socialización de género, y como bien han ido marcando ustedes, ¿no? Estas características, lo que se espera, ¿no? Y desde muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitas, ya hay conductas, hay ropas, hay maneras, hay modos de comportarse, ¿no? Tanto para los varones como para las mujeres. Y a los varones, cuando ves, yo quería mostrarles acá algo que me pareció muy, muy interesante, para que lo puedan ver también, que es como cuando yo pregunté cómo se la prepara una niña para ser mujer, inmediatamente surge asociado este binomio, ¿no? Mujer, madre, mujer, tareas domésticas, mujer, cuidados, porque lo primero que han dicho son juguetes para cumplir roles, ¿sí? Juegos de roles que están asociados a las tareas domésticas. Y cuando hablamos de varones, hablamos de esto, ¿no? A ver, por nombrar algunas cosas, al varón se le magnifica su virilidad, siempre va a estar, tiene que ser potente, siempre tiene que ser fuerte, siempre tiene que poder, se le entrena y se exige un determinado comportamiento sexual también, ya cuando son más grandes, se reduce también la expresión de sentimientos, esto, ¿no? No llores porque a golpes se hacen los hombres, se estimula la libertad, esto de poder andar, ser libre, andar a altas velocidades, ser totalmente imprudentes, ¿no? Porque no tienen estas cuestiones de la sensibilidad, ¿no? Y se refuerza el entrenamiento en el sexo. A ver, todas estas cuestiones están clarísimas. Y ahora, yo me preguntaba, antes de hacerme esta pregunta, les quería comentar que había visto, no sé si han visto ustedes hace ya tal vez un mes atrás, ha salido una noticia que en California han hecho una ley que prohíbe a las jugueterías tener sección masculina y sección femenina. O sea, van a hacer una juguetería, las jugueterías tienen que tener juegos, digamos, no unisex sería. Así que eso es como una buena noticia entre todo esto que venimos diciendo, como una acotación ahí que quería hacerles. Entonces, y volviendo con lo de la socialización, ¿no? Entonces ahora les hago otra pregunta. ¿Cómo creen ustedes, piénsenlo en su vida, piénsenlo en su entorno, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se prepara un niño para ser padre? No les puedo ver las caras, me gustaría ver las caras, a ver qué es lo que están pensando, pero sí me gustaría escucharles, ¿qué piensan con relación a esto? ¿Cómo creen ustedes que se prepara a un niño para que el día de mañana sea padre? Realmente qué importante y qué interesante esto, Diego. Bueno, veamos qué es lo que opinan. Hay mayoritariamente presencia de psicólogos acá en el grupo. Adri, ¿querés hablar vos? Sí, Nuestra psicóloga que está hoy. No tengo mucha experiencia en la parte de psicología, pero me parece que se trabaja poco la parte de la sensibilidad y se lo hace como que tiene que estar a cargo o protector económico sería la palabra y no tanto protector afectivo. Que también me parece tan importante que pudiéramos inculcar ese rol porque yo creo que los chicos necesitan
tanto el afecto materno como el paterno, porque el afecto materno es bueno y el afecto paterno también es bueno, y muy bueno cuando es de buena calidad, y tratar de digamos, no digo que opacar el tema económico, pero que no sea esa la prioridad fundamentalmente, ¿no es cierto? Esa es mi opinión. Muy bien. Bien, esa opinión es de nuestra médica psicóloga obstetra de cabecera. A ver, Celina, ¿querés Ahí decir algo? me quedo pensando, ¿no? Y digo, se lo prepara para ser hombre y todo lo que ser hombre implica, ¿no? Entre comillas, pero no sé si se lo prepara para ser padre, porque en esto que decía Adriana, de bueno, debería ser el sostén económico, pero de pronto el padre, si decide no hacerse cargo y no ser el sostén económico, no pasa nada, ¿no? No hay un castigo para eso. En cambio, para la mujer que decide no ser madre, sí. Entonces, por ahí me quedo pensando en si realmente se los prepara o no para ser padres. Se los prepara para ser hombres y todo lo que lo implica, pero no sé si están, o la sociedad está preparando para ser, o para ejercer la paternidad. Porque hay por lo menos yo lo veo como que hay un hueco, un vacío enorme en eso. ¿Puedo hablar? Perdón. ¿Puedo hablar? Sí, Sí, sí. Miriam, sí. ¿Cómo estás? Yo creo que primero nos preguntaríamos cuántos nosotros las mujeres lo involucramos a los hombres en la paternidad, ¿bien? Porque nosotros también cerramos mucho el círculo, desde el momento en que nace, ¿sí? Desde el momento que nace, nosotros nos adueñamos como del bebé. Nosotros lo tenemos que alimentar, nosotros lo tenemos que cambiar, nosotros lo tenemos que bañar, nosotros tenemos que llevarlo al médico, nosotros. Va a la escuela y es como que nosotros tenemos que ir a la escuela. ¿Pero por qué? Nosotras, las mujeres, creo que no cedemos ese espacio también muchas veces para que el hombre se involucre, ¿sí? Y creo que si formamos una familia, debemos involucrarlo al hombre y creo que de esta manera vamos como enseñándole a nuestros hijos que también lo involucramos, ¿sí? Que forma parte de todo lo que tiene que ver con el crecimiento del hijo. ¿Quién vamos al acto? Las mujeres. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no lo involucramos, ¿sí? No sé, no permitimos, ¿sí? Porque es como que tomamos muchas veces como un rol muy celoso de nosotros, ¿sí? Los hijos de la madre, más o menos, es lo que veo y es lo que muchas veces escuché en las sesiones de psicología, ¿sí? A las sesiones de psicología, la primera entrevista, ¿quién va? La mamá. Y yo digo, ¿por qué va la mamá tan solo? ¿Sí? Y muchas veces los psicólogos como aceptamos eso que solamente venga la mamá. No, tenemos que empezar como a permitir y a involucrarlo. Nosotras las mujeres, somos nosotras las mujeres también que criamos a los hijos. ¿Sí? Somos nosotras las mujeres las que le compramos los regalos muchas veces y vamos formando esto también. ¿Bien? Yo creo que no es tan solo la responsabilidad del hombre en cuanto a su función, también es la responsabilidad nuestra cuánto involucramos al hombre en lo que es el rol de la paternidad, ¿sí? Mi pequeño comentario. ¿Puedo hacer otro comentario referido a lo que decía Miriam? Por supuesto, Flora. Pasa también, a ver, en matrimonios que estábamos separados y todo, muchas veces uno espera también, o lo involucra al otro, pero tampoco uno dice, no le nace, porque realmente no le nace llevar a su hija al médico, llevarla a no sé, una revisión médica, o sea, hay cuestiones que van más allá y que uno, si bien le da el lugar, le pide, lo hace participar, pero otra persona da por obvio que la mujer es la que se va a hacer cargo, o que la madre es la que va a estar ahí presente siempre. Entonces yo no sé si tiene que ver una cuestión solamente de involucrarlo o que tenga este deseo, como decía hace un rato Diego, el deseo de la paternidad, es decir, estoy observando esto, me parece que tengo que llevarla a la chiquita al médico porque está pasando esto. Que generalmente a los hombres, no sé, a los varones no les nace o no lo ven, no lo observan y esperan a que sea la mamá en el rol de la maternidad la que vea eso. Es como que se da a veces las dos cosas, ¿no?
Sí, pero que hay que ir cambiando nosotras como mamá también, cuando decían cómo enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? Y justamente tiene que, es eso, algo pasa que seguimos con esta mirada de este tipo de paternalismo, ¿sí? Es decir, ¿cuántos nosotras también forjamos a eso? Yo lo veo de repente y me echo la culpa en ciertas cosas cuando después que lo dije, uy, ya marqué lo del sexo, ¿sí? Ya marqué esta diferencia. Y me doy cuenta que yo también soy responsable de todo esto, porque la pregunta era, digamos, yo trato de responder a lo que decía el licenciado. Bien, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos en la paternidad? Y bueno, somos parte también de la enseñanza, ¿sí? Entonces, por esto decía, ¿cuánto involucramos? La verdad que es muy difícil mover el deseo del otro. Así como no hay deseo muchas veces de ser padre, hoy en día tampoco hay deseo de muchas mujeres de ser madres, razón por la cual está también esto de la ley del aborto, ¿sí? Entonces, nos miremos nosotras y hagamos también un reconocimiento que ya no estamos en el tiempo de antes y que es importante involucrar a nuestros hijos en lo que tiene que ver también con las cosas del hogar, ¿sí? Es verdad esto del deseo del padre. Es más fácil el deseo de la madre que el deseo del padre. Yo no sé si el deseo de la madre o la obligación que terminamos muchas veces las mujeres de decir, bueno, somos las responsables de cuidar, de amamantar, de querer, de guiar, ¿sí? Por eso digo, también está el deseo nuestro. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto involucramos a nosotros? Con respecto a eso, Miriam, decir que en esta socialización está realizada justamente para que la mujer esté en un lugar de subordinación. Entonces, estando en un lugar de subordinación, es lo que podés hacer, porque si aparte tenés que enseñarle a tu pareja cómo ser padre y a tus hijos o hijas, todo esto que se te obliga, porque vos fíjate muy bien cómo se plantea esto desde la condena social. Una madre, y vos lo mencionaste muy bien con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Una mujer aún hoy tiene que sortear demasiados obstáculos si quiere hacer una interrupción voluntaria del embarazo. O sea, y se está jugando el deseo de la mujer. Y no solamente debe sortear obstáculos desde la parte institucional, sino los cuestionamientos del medio que la están condenando de alguna manera por cómo no va a querer ser madre cuando hay tantas mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo, por ejemplo. Pero sin embargo, ningún cuestionamiento recibe el varón que se lava las manos, se va, desaparece, gostea y no está más. Y no está más porque es como que ya está socializada en ese rol. Bueno, a ver, ¿qué dice Florencia acá? Me parece que la paternidad también estaba pensado del lado de la descendencia. O sea, no nos olvidemos que mientras los pueblos primitivos eran nómades, les hijes eran de todes. Entonces, las mujeres no tenían asignado un rol en particular del cuidado de la casa, el cuidado de la progenie, porque eran de todes. El tema acá aparece cuando el hombre deja de ser nómade, el hombre, la mujer, la familia deja de ser nómade y se establece en un lugar determinado. Y al establecerse en un lugar determinado aparece esto de la herencia. ¿A quién le corresponde la herencia? Mi herencia, ¿a quién va? Entonces yo me tengo que asegurar, yo, macho, me tengo que asegurar que ese hijo es mío, ¿sí? Porque a él le va a tocar lo que sea mío. Entonces, bueno, esto poniéndolo también un poco acá como a consideración de estos modelos que no son de ahora, vienen instituidos porque, bueno, la mujer fue socializada de esta manera porque hubo alguien que le interesó socializarla en ese rol y la mujer se lo toma como propio y sostiene espacios que son prácticamente insostenibles. Y muchas veces a la mujer se le exige
hasta el sacrificio con esto de que sea una buena madre, porque no nos olvidemos que está la buena madre que tiene que demostrar esta cuestión sacrificial respecto a hijos, ¿no? O con el tema de soportar, sostener, apoyar siempre la figura de alguien más. Así que bueno, ahí está. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? No las veo, por eso espero. Sí, pero nosotros sí nos vemos acá, Diego, así que quédate tranquilo. Bien, bien. Sí, sí, pregunto porque no la veo. Si digo que si es que alguien más está por ahí intentando hablar, no estoy viendo, por eso preguntaba. Sí. Para Bueno, que sepas que estamos atentos acá. sí, Estamos sí. muy atentas a todo. Bien, muy bien. Muy interesante, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? Poder pensar, poder darnos cuenta por dónde viene esta cuestión de estas ideas que nos hacen ser, que nos hacen pensar de determinada manera, ¿no? Entonces, a ver, creo que han dicho cosas muy interesantes y que con el tema de, a ver, la participación en la crianza, para mí, lo pensemos, ¿no? En términos como, en términos de negocio, en términos empresariales, ¿no? A ver, un matrimonio que tiene hijos es una sociedad igualitaria, ¿no? Cada uno tiene partes iguales, cada uno le corresponden partes iguales, ¿no? En cuanto a tareas y en cuanto a cosas que hay que hacer. ¿Por qué uno tiene que hacer más que el otro, no? Digo, tareas domésticas, de crianza, llevarlo al hijo, pero, y como bien decía, no me acuerdo quién es la que había dicho, ¿no? Me parece que al hombre no le nace. El hombre parece que no percibe, los hombres parece que no nos damos cuenta que hay ciertas cosas, ciertas necesidades, porque eso está ya incorporado, ¿m? Que eso lo tiene que hacer la mujer. Y eso viene, a ver, el tema es que a los varones, cuando son grandes, cuando llegan a ese momento de la paternidad, se les exige participación, se les exige compromiso, se les exige responsabilidad, pero cuando fueron niños, se les pidió que sean partícipes de las tareas domésticas, que es también como lo decía una de las compañeras recién, ¿no? Desde niños hay que enseñarles esto, a participar de las tareas domésticas, a que participen, que tengan voz y voto, que también pueden opinar los niños, que pueden opinar sobre las cuestiones domésticas, ¿no? Y decisiones familiares, porque es un miembro más de la familia. Entonces, si a los varones, a los niños, no los hacemos partícipes, cuando sean grandes, ya ha pasado mucho tiempo hasta que llegan a la paternidad y ya han llegado aprendidos de una manera que no hay que meterse, que no, las tareas domésticas no le corresponden a los varones y así. Entonces, creo que a los niños los preparamos solamente para ser varones hegemónicos, ¿sí? Y la paternidad que ejercen es esa paternidad hegemónica, ¿sí? Poco se habla, poco se transmite, poco se dice. Yo al menos cuando empecé con todo esto también hacía un recuento, ¿no? En mi vida y pensaba y buscaba recuerdos con mi papá de cómo se sentía él como padre, cómo vivía él la paternidad, y no tengo ningún tipo de recuerdo donde él me haya transmitido así como muy directamente y muy abiertamente lo que él sentía al ser padre, ¿no? O lo que él sentía si nos enfermábamos, o cómo se sentía él ante situaciones complicadas. No. Mi papá también ha sido un varón hegemónico en donde había mucho distanciamiento afectivo, él se dedicaba a trabajar. ¿Sí? Entonces, eso, nunca me contó cómo se sintió cuando me tuvo a mí, cuando lo tuvo a mi hermano, qué sensaciones, qué emociones tenía. Poco se lo prepara al hombre para las vivencias y las responsabilidades de este evento vital, porque se pierde la vista en la educación y en la preparación de la paternidad. Y por eso, la paternidad hay que entenderla como una crisis. Y acá les quiero presentar esta idea de crisis, porque, a ver, en la mayoría, yo creo que a ver, no sé si en la mayoría, creo que en todos los casos, la paternidad, la transición, ¿sí?, a la paternidad es una crisis.
Y quiero tomar la idea, la noción de crisis, desde un concepto, un vocablo chino, no sé si lo conocen, que, digamos, crisis en chino está formada por dos vocablos, no sé cómo se pronuncia, wei y el ji. El wei, el vocablo wei significa peligro y el ji, oportunidad. Entonces, la crisis, entendida desde estos dos vocablos, es, por un lado, peligro y por otro lado, oportunidad. ¿Por qué peligro? Peligro porque es una situación disruptiva generalmente, una situación que viene a romper un equilibrio, una homeostasis, y lo que hace esto es bajar las defensas, nos deja vulnerables, ¿sí? La crisis. Y eso se torna peligroso, ¿sí? Porque perdemos nociones, perdemos registros, y eso nos deja vulnerables. Pero al mismo tiempo, al estar vulnerables, se convierte en una oportunidad, porque es una oportunidad de cambio. Si podemos sortear esa crisis de una manera, digamos, saludable, podemos salir bien de esa crisis, la resolvemos de una buena manera, puede promover un cambio. Entonces, y la paternidad, ¿sí? Implica eso, un pasaje de ser un singular a un plural. Porque como les decía recién, ¿no? Antes de ser padre, podemos pensar en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, tenemos nuestros tiempos. Pero cuando aparece un hijo, un hijo, ¿qué sucede? Ya no somos solamente nosotros. Tenemos una persona que está a cargo. Y esa transición no es solamente desde el momento en que nace ese bebé. Está incluido, ¿sí? Todo el embarazo, el parto y ese posparto. Esa transición implica una serie de ajustes y desafíos que, a ver, los nuevos padres, de los que hablamos ahora, ¿no? De las nuevas paternidades, por ahí de las que se hablan, tienen que balancearse, ¿no? No solamente entre las demandas de la vida emocional de la familia, de todo esto que es algo nuevo y desconocido, que es el rol paternal, haciendo frente también a todos los requerimientos de la coparentalidad y la coordinación entre él y su pareja, en el caso que estén juntos, ¿no? Entonces, yo creo que depende cómo se puede transitar esta crisis, depende de cómo se transita y se la va a ir sorteando, podemos ver, al menos yo veo que pueden haber tres como respuestas, tres salidas a esta crisis. Y acá quiero tomar una idea muy interesante del libro de la doctora Gabriela Córdoba, El ser varón en tiempos feministas. Ella plantea que hay tres tipos de respuestas, digamos, de los varones ante la interpelación del feminismo. Ella dice que están la impotencia vital, hay una supuesta deconstrucción que va a llevar a que se sea políticamente correcto, porque como que aparece como una cierta equidad, y después están aquellos que sí hay realmente un cambio, en donde hay una modificación y pueden llegar a ser varones más empáticos. Entonces, ¿y qué pasa esto en relación a la paternidad? Los varones que quedan atrapados en la impotencia vital son aquellos varones que no han podido sortear esa crisis, o sea, no han podido tomarla como una oportunidad. Son los varones que han quedado entrampados en la masculinidad hegemónica y en donde no se han permitido, no han podido ablandarse con todo esto y quedan ubicados en ese lugar hegemónico, ¿no? Y son los que mantienen una paternidad hegemónica, son los que mantienen el distanciamiento, son los que se dedican a trabajar, son los que no hacen nada en la casa, ¿no? Son ese tipo de varones y que ejercen ese tipo de paternidad. Después están los políticamente correctos, que son estos varones, estos padres, hacen todo lo que sus parejas les indican. Son obedientes, son súper obedientes. Pero ¿qué sucede? A ver,
es como una estrategia de supervivencia, podríamos decir, para evitar tener un conflicto. O sea, no lo hacen porque pueden pensar en la necesidad del otro, sino que lo hacen pensando en sus propias necesidades y en su propia paz, ¿no? En donde no tengan ningún tipo de conflicto. Entonces, por eso son obedientes y están esperando las indicaciones de su pareja, ¿no? O sea, la pareja le tiene que indicar todo lo que tienen que hacer para poder ellos realmente hacerlo. Si no, es como que no anticipan, no tienen esa capacidad de anticiparse, de prever. Entonces, ¿y qué pasa con estos varones si se separan de sus parejas? Lo que hacen es también separarse de sus hijos. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que no hubo un compromiso con la paternidad, sino que lo que estaban buscando era eso, simplemente evitar conflictos con su pareja, sobrevivir a la situación, y estos son los varones que por ahí se escucha, ¿no? El sí me ayudan en la casa. No sé si han escuchado hablar a mujeres por ahí que dicen, no, sí, él me ayuda en la casa, sí, no, sí, él me ayuda, o son los que lavan, los que cocinan, ¿sí? O los que lo ven a los chicos para que la mujer haga alguna otra tarea doméstica, ¿sí? Pero no son los que están teniendo esta capacidad de prever lo que puede suceder o lo que puede necesitar, no se anticipan, ¿sí? Y por último están aquellos que realmente están involucrados emocionalmente con sus hijos, ¿sí? Y también con sus parejas, y son varones empáticos. Estos varones pueden reconocer las necesidades de su familia, de sus hijos, de sus hijas, y también pueden reconocer las suyas, porque no es que los varones también no es que las sentimos, pero no estamos habilitados a darle salida, a viabilizar esas emociones. Entonces estos varones también pueden hacer eso, pueden reconocer sus emociones, sus estados emocionales, y pueden expresarlos de una manera que no sea la estipulada por la sociedad, que es la agresividad, ¿no? Porque el varón solamente puede manifestar la agresión, el mal humor, todo esto. Eso es lo que está permitido. Otras emociones no. ¿Mm? Entonces, a ver, todo esto me parece que son salidas que son muy interesantes para pensarla en relación a la paternidad, para poder detectar y para poder a partir de eso, ¿no? Ver cómo ir trabajando y cómo ir generando cambios, cómo ir generando negociaciones con las parejas, con los padres, porque bueno, son cuestiones muy importantes que hacen a la vida de la coparentalidad, ¿no? Y en relación a esto, me quedé pensando un poco y me pareció muy interesante de esto de cómo esta educación, ¿no? Cómo se va educando, cómo es la crianza. Y esta crianza, estas ideas que hay sobre la crianza, vienen también de hace mucho tiempo y que se han ido formando por... Hay mucha ciencia metida en todo esto, ¿no? Mucha investigación científica que ha ido marcando ciertas cuestiones en relación a los vínculos. Y acá quiero contarles también que hace unos 100 años aproximadamente, un poquito más, ¿no? Habían surgido dos teorías psicológicas que tienen todavía un peso importante en el desarrollo de lo que es la crianza, ¿no? Y el aprendizaje también. Y de cómo ir entablando vínculos con los hijos. Estas son el psicoanálisis por un lado y el conductismo por otro. A pesar de que estas dos corrientes teóricas tenían grandes diferencias, ¿sí? En el abordaje de su objeto de estudio, que era el ser humano, sin embargo, tenían un punto de convergencia y que era que ambas teorías consideraban que el afecto entre la madre y un hijo se iniciaba debido a la necesidad del bebé por ser alimentado. Y esto es importante porque esto ha marcado muchísimo el tema de los vínculos. Se creía que solamente la madre, a ver, ¿por qué se creía que la madre tenía un papel tan importante? Porque era la que podía amamantar. Porque se consideraba que a través de la leche, del amamantamiento, se iniciaba
esta cuestión de lo afectivo, ese vínculo afectivo con la madre. Pero ¿qué pasó? Surgieron otras teorías y acá, de nuevo, voy a hablar de John Bowlby y de la teoría del apego. John Bowlby, él definió al apego en sus orígenes, con sus estudios, sus investigaciones, y él lo definía como una disposición a buscar proximidad y contacto con una figura específica en ciertas situaciones, en especial cuando el niño está asustado, está cansado o está enfermo. ¿No? En la actualidad esto, bueno, ya se ha ido ampliando y ya se habla del vínculo de apego que alude más a la conexión emocional con una figura a la cual una persona ya se va a dirigir cuando necesita consuelo, cuando necesita apoyo, aliento o protección. El apego se refiere a un vínculo muy, muy particular que solo nos une a, le diría, dos personas, ¿sí? No me arriesgo a decir 3 porque ya me parece mucho, ¿no? Este vínculo es algo muy, muy, muy particular con una o dos personas que se da, digamos, a lo largo de toda la vida. En general, en la niñez, ¿sí? En la primera infancia, estas figuras de apego son los padres. Después, cuando nos hacemos más grandes, en la adultez, ya ese lugar pasa a ser una pareja o tal vez un amigo, ¿no? Muy íntimo. Y estas figuras de apego lo que hacen es dar seguridad, generar calma, regularnos emocionalmente cuando estamos en un momento de mucha intensidad, y también lo que hacen, nos habilitan, ¿sí? Nuestro mejor funcionamiento. Por lo tanto, no todas las personas con las que nosotros nos vinculamos funcionan como figuras de apego. Les hago un ejercicio muy, muy, muy chiquitito y muy cortito. No hace falta que digan, digamos, que hablen, sino simplemente esto para que se lo queden ustedes mismos, ¿no? Les quiero hacer un ejercicio que es para ver quién es su figura de apego. Piensen ahora, así, brevemente, traten de descolgarse de todo y piensen en un momento, ¿no? Traten de llevarse por esta situación que yo los voy a guiar. Piensen que se encuentran en una situación en donde están involucradas en un accidente automovilístico, ¿sí? Quedan dentro de un accidente automovilístico, pero milagrosamente salen ilesas. Logran reponerse un poco, agarran el teléfono y llaman a alguien. ¿A quién llamarían en ese momento? ¿Ya lo tienen? Bueno, esa persona que se les cruzó a quién llamarían, esa persona es la que para ustedes es su figura de apego. La otra pregunta que les haría es, ¿para qué? ¿Para qué llamarían a esa persona? ¿Qué le dirían? ¿Alguien quiere decir algo? Escuché un ruido, por eso preguntaba. Sí, porque Miriam habilitó el micrófono, pero lo deshabilitó, así que no sé si quería decir algo. No, fue sin querer, toqué. Bien. Te pregunto, como no estoy viendo, escuché el sonido. Bueno, lo mismo puedo hablar, ¿no? Me pasó, tuve un accidente en el auto, en realidad yo no manejaba mi amiga que me fue a enseñar a manejar, hasta ahora el marido de ella cree que yo manejaba, chocamos y lo que hice fue llamarlo a mi marido, porque mi marido se había quedado con los dos niños, porque era cuando estaba, y la más chiquitita, la bebé. Entonces era para que vaya a buscarlo al marido de mi amiga y lo traiga, porque estábamos en el auto de ella, ¿sí? Así que bueno, esa, si querés, ¿qué pasó cuando me accidenté? Fue esa. Pero si me accidento, lo primero que hago es llamarlo a él, para que venga a socorrerme, te soy sincera. Si pincho una rueda, cualquier cosa, lo llamo a él para que venga a socorrerme. Bien, bueno, es lo que es generalmente cuando uno es adulto y está en pareja, la pareja generalmente es la que ocupa ese lugar de figura de apego, así que muy bien. ¿Y por qué son figuras de apego? ¿Por qué ocupan ese lugar? Porque con esas personas, ¿sí? Uno tiene
una conexión muy profunda, ¿sí? Tiene una conexión tan profunda que a veces se llega a tener esa sensación de sentirse sentidos por ellas. Es como que esa persona sabe lo que necesitamos, es como que se puede anticipar a lo que a veces nosotros estamos necesitando, pensando. Existe esa conexión. Eso es lo que se genera con la figura de apego, ¿no? Y ese contacto tan profundo también modula, organiza, calma. Entonces, con la figura de apego se establece una interacción reguladora que va a permitir procesar y manejar las emociones. La figura de apego es como un centro de energía, podemos pensarlo así, al que cuando uno toma contacto con eso, logra un estado de mayor organización, de tranquilidad y de fortaleza. La figura de apego tiene una doble función. Por un lado, es una base desde la cual uno puede explorar y también es un refugio al cual uno puede volver cuando se siente mal, cuando uno no está bien. Un ejemplo podríamos pensar como en un barco, ¿no? Un barco cuando está en alta mar y está en una situación complicada, lo que hace es buscar un lugar donde refugiarse, busca puerto, ¿no? En donde llegar, anclar, y cuando ya se ha recuperado, cuando está todo bien, lo que hace de nuevo es salir a explorar, sale a navegar nuevamente. Eso es lo que sucede con la figura de apego. Uno vuelve a esa figura para lograr tranquilizarse, calmarse, y luego poder volver a salir de nuevo a vivir, a hacer las cosas que uno hace habitualmente. A lo largo de la vida, ¿no? El bienestar y la salud mental de una persona van a depender en gran medida de su capacidad de formar vínculos, ¿sí? De formar vínculos con una o más figuras que sean confiables para ella, ¿no? Que sean capaces de sintonizar emocionalmente con ella, de darle ese sostén emocional y de darle también la protección en la necesidad, aliento, el respaldo, y también en los momentos de tranquilidad, ¿no? De poder compartir en esos momentos de tranquilidad, no solamente cuando uno está mal, sino también cuando uno está bien, cuando tiene momentos de alegría, también se busca a esas figuras de apego. Acá también quería traer otro autor, un psicólogo inglés, Winnicott, también muy interesante los planteos que él hace. Y él lo que dice, él va a decir que el infante, para que el infante se desarrolle adecuadamente, es preciso que cuente con un sostén, el holding de Winnicott. También hay un manipuleo y hay una presentación de objetos, pero a los fines, ahora que nos interesa a nosotros, es el holding, el sostén, por parte de esa figura maternante, que mediante las acciones específicas, ¿sí? En el transcurso del desarrollo, va a colaborar para que ese sujeto se integre, se personalice y acceda a la realidad. Entonces, si bien son como líneas distintas se me fue el nombre de la psicóloga, la socióloga que les presenté, se me fue, bueno, ya me voy a poner de nuevo. Son líneas que van en la misma, que tienen una misma dirección, ¿no? Hablan de exactamente lo mismo, que tiene que ver con el vínculo que uno va generando con ese hijo. Por lo tanto, a ver, la regulación emocional es un proceso diádico. La regulación emocional es un proceso diádico que se va a dar a través de esa conexión y de las respuestas sensibles de una figura de apego a las necesidades de ese infante. Cuando el bebé nace, por eso es importante saber que cuando un bebé nace totalmente, a ver, es lo más desregulado que existe. Un bebé, por más que nazca a término, es totalmente vulnerable. Depende totalmente de los padres, de su cuidado, de su atención, de su contención. Solo a través de la interacción con la persona que lo va a cuidar, ese niño va a ir construyendo esa capacidad para regularse. Y en esas primeras semanas, lo que ese bebé necesita, ¿qué es? Son necesidades fisiológicas. Son hambre, sed, sueño, expresiones, de cambiar el pañal,
Y esa madre, digo madre porque, bueno, los autores no nombran así, ¿no? Pero hablamos de la figura maternante, ¿no? De la principal figura de cuidado que va a tener ese niño. Lo que tiene que hacer es mantenerse muy sensible para entenderlo y también estar muy disponible para ofrecerle lo que necesita. Acá Winnicott, eso lo nombra él como, él dice que la madre en sus primeros meses de vida de ese bebé se encuentra en una suerte de enfermedad normal, le llama él, que lo piensa como una preocupación materna primaria. En este periodo, lo que la madre va a hacer es que se identifica con la fragilidad de su bebé para poder intuir sus necesidades y así atenderlas. Ven cómo, si bien son líneas teóricas distintas, pero van en la misma dirección. Están hablando de que existe una persona, un ser humano, que está totalmente indefenso, desregulado y que necesita de la intervención de un adulto que es el que tiene que regularlo, cubrir esas necesidades. Entonces, y volviendo de nuevo con lo que es la regulación emocional, el bebé, ¿sí?, va incorporando nuevas necesidades y las respuestas de la madre también van a ir teniendo que ampliarse a medida que ese hijo se va haciendo más grande, ¿no? Porque a medida que va a hacerse más grande, aparecen nuevas necesidades. Ya muy pronto, ya no solo serán necesidades físicas, ¿no? También van a ser de otro tipo, ¿no? Más del contacto cuerpo-cuerpo, la madre tiene que ir también cambiando y adaptándose, construyendo otras formas de llegar a él para modular esas emociones y también responder sus necesidades, ¿no? Puede entender lo que el bebé necesita tomando su perspectiva. De nuevo, es tratar de entender, tomando esa perspectiva. Y no es un proceso que sea fácil, no es algo que se da por añadidura, ¿no? No es algo que viene cuando uno tiene un hijo. Esto implica tener una conexión muy fuerte a nivel emocional, ¿no? Con ese niño, con ese niñe, y también con uno mismo. A ver, la idea es de poder pensar qué necesitaría, no qué necesitaría yo, sino qué necesitaría yo si yo fuera ese bebé. Entonces, esa es la manera de poder entender las necesidades de ese niño. Porque, bueno, un niño recién nacido no puede expresar lo que necesita más que llorando. Entonces, esa es la capacidad de empezar a ponerse en el lugar de ese bebé. Y eso requiere de un esfuerzo consciente de parte de ese adulto. Entonces, es lo que podemos llamar empatía también, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante entender que ese vínculo, ¿sí?, con ese hijo es algo que se construye. No es algo que se da, que viene dado por la naturaleza, no es algo que se da por añadidura, ¿no? Como dije recién. Porque, a ver, no solo porque el bebé tome la teta, sino porque implica una parte activa de parte de un adulto, ¿sí? En los años 50 hubo un investigador, Harlow, que lo escucharon nombrar. Este psicólogo, hizo un experimento, ¿no? Y la Asociación Psicológica Americana mostró unas grabaciones, en internet están, si las quieren ver, si les interesa. Hizo unas investigaciones con unos monitos bebés, y la investigación básicamente consistía en lo siguiente. Se ponían en una jaula, se ponían dos madres monas, una estaba hecha de alambre, sin ningún tipo de cobertura, ni de ropaje, de nada. Lo único que tenía era una mamadera que le daba leche, o sea, tenía solamente para darle leche. Y después había otra madre, otra mamá mona, también hecha de alambre, pero esa estaba totalmente forrada, acolchonada, tenía que similaba piel, ¿no? Y la grabación lo que muestra era cómo los bebés corrían. No, claro, lo que hacía esta grabación era mostraba cómo los monitos bebés se pasaban casi
19, 20 horas abrazando, acunados, ¿no? Con la mamá mona que estaba toda cubierta de ropaje, y solamente iban hacia la otra mamá mona de alambre que tenía la leche cuando tenían hambre. Tomaban lo que necesitaban y se volvían de nuevo rápidamente a la que tenía los ropajes. Lo que demuestra esa investigación es que no era el amamantamiento lo que generaba el vínculo de ese bebé con la madre, sino el contacto, ese contacto íntimo. Y lo que crea la conexión entre la madre con ropas y el bebé mono, no era la necesidad de nutrirse, sino la de sentirse en bienestar y de sentir seguridad. Porque a ver, hay otro, no solamente fue eso la investigación, sino que a esos mismos monitos lo que hacían también en un momento determinado era introducir en la jaula un elemento que generaba miedo a los monos, que hacía ruido y hacía movimientos así como muy brutos, así muy torpes, y los monos lo que hacían cuando aparecía este factor era salir corriendo y se cobijaban en la mamá mona que estaba toda arropada, ¿no? Entonces, eso, de nuevo, pensando un poco en todo esto que venimos hablando, ¿no? No es la alimentación lo que genera el vínculo, sino es el sentirse con bienestar y con seguridad, que es lo que le venía planteando desde lo que es la figura de apego. Este investigador, Harlow, era discípulo de John Bowlby, y bueno, eso es lo que intentaba demostrar con estas investigaciones. ¿Y qué hizo Harlow con todo esto, ¿no? Él, cuando realizó estos descubrimientos, bueno, empezó a hablar de la implicación también de la figura del padre en los cuidados. Y él decía que si el amamantamiento no era lo que creaba el vínculo del bebé con la madre, entonces se trata, dice, solamente de un contacto íntimo. Entonces, un varón, un hombre, también puede establecer esa conexión especial con ese recién nacido. No se trata solamente por la alimentación. Entonces, ven cómo cuando hablamos de vínculo, podemos ampliar esta mirada y podemos empezar a incluir a un varón también dentro de estos cuidados. ¿Qué es lo que, a ver, por qué es tan importante hablar de todo esto? Porque es importante para empezar a entender, para empezar a poder tener esta mirada de sensibilidad, para que empiece a generarse esta empatía. Creo que es algo muy importante, es que tenemos que tener más conocimiento, ponernos en el lugar del otro. Y para eso hay que entender que los seres humanos, quiero primero contarles que, a ver, primero en zoología existen lo que son las crías altriciales, no sé si escucharon el nombre alguna vez, pero las crías altriciales son aquellas que nacen ciegas, sin conductos auditivos abiertos, prácticamente sin pelos o sin plumas, y con la movilidad muy limitada. Su organismo debe madurar después del nacimiento para poder alcanzar las características de un individuo adulto y requiere de un largo proceso de aprendizaje. En el caso contrario, cuando las crías ya nacen muy desarrolladas, se las denomina precociales. Bueno, les cuento. El ser humano, la especie humana, es altricial. Nosotros, los seres humanos, somos totalmente desvalidos cuando nacemos y necesitamos un periodo muy largo para que nos terminemos de desarrollar. A nivel estructural, a nivel orgánico, necesitamos, o sea, se considera que el ser humano se termina de desarrollar, de madurar, alrededor de los 22 años aproximadamente. Entonces, digo esto porque muchas veces intentamos y queremos que un niño tome una postura de un adulto, entienda como un adulto, cuando no tiene todavía la capacidad cognitiva, no tiene los recursos a nivel biológico y cognitivos para poder hacer eso. Tenemos una mirada muy adultocéntrica sobre los niños. Entonces, hay una pediatra argentina que tiene un libro también muy interesante sobre crianza respetuosa, que se llama Hoy no es siempre, y ella
ahí dice, lo ejemplifica muy lindo esto, dice la cría humana es prematura, aunque el bebé humano nazca a término, dice será totalmente dependiente de sus cuidadores para sobrevivir. Un bebé recién nacido sano, ¿sí? Sano, no puede abrigarse, no puede caminar, no puede limpiarse, no puede nada, no puede porque no tiene todavía la capacidad de hacerlo. Un bebé, hay una autora española también que habla sobre crianza respetuosa, que ella va a decir, habla de la exterogestación, que es un término que me parece muy lindo también, María Rosa Jové. Ella va a decir que un bebé recién nacido viene al mundo, dice, viene del mundo intrauterino, en donde tenía todas sus necesidades cubiertas, y que al nacer también necesita lo mismo, tener las mismas necesidades cubiertas, porque él, como dijimos antes, no tiene la capacidad para hacerlo por sus propios medios. Requiere de un entorno que emule en lo posible esa vida intrauterina. Porque al fin y al cabo, un recién nacido no es más que un feto que con unos segundos más de vida, y sus necesidades no han cambiado demasiado en ese periodo de tiempo. Entonces requiere de un entorno que emule en lo posible la vida intrauterina. A eso, ¿sí?, es lo que esta autora le llama la exterogestación. ¿Por qué es tan importante tomar este punto de vista? Porque esto, cuando podemos entender que ese ser humano recién nacido es totalmente desvalido y necesita cubrir todas esas necesidades, si el adulto puede hacer eso, puede pensar desde esas necesidades, puede pensar como pensaría un bebé, puede sentir como sentiría un bebé, estamos hablando ya de esta sensibilidad, de esta conexión emocional. Hay un psicólogo norteamericano, Richard Fletcher, que él dice que la masculinidad, él va a plantear que la masculinidad está en nuestro interior. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Por qué lo plantea? Porque él dice que la cantidad de testosterona que circula a través del sistema, de nuestro sistema antes de nacer, ha influenciado no solamente en el desarrollo de nuestros órganos genitales, ¿no?, sino también en los patrones y en las estructuras del cerebro. Y también dice que en base a las investigaciones que él ha realizado, que pudo hacer, dice que por más que la sociedad intente cambiar y moldear, es lo que cree sobre los niños y las niñas, no puede cambiar lo que la testosterona ha ido desarrollando durante todo el proceso de gestación. Y después hay una antropóloga, que también me parecía interesante lo que ella planteaba, Anna Machin, que ella va a decir que la paternidad es una función que evolucionó en nuestra especie para favorecer la supervivencia de la misma. Y que según ella va a tomar mayor relevancia en la adolescencia de las crías, ya que según estudios antropológicos que se han realizado en distintas culturas, es el padre el que tiene la función educadora de transmitir experiencias de vida. Bueno, a ver, esto ella lo dice desde un punto de vista en donde las mujeres, al estar dedicadas a la crianza de los hijos, se supone que no tienen una experiencia en el ámbito social. Entonces hay que pensarlo desde ahí. ¿Por qué les traigo estas dos miradas, desde este psicólogo y desde lo que plantea esta antropóloga? Porque son posturas que también existen, que tienen que ver con lo genético, pero me interesaba más que nada pensarlo, ¿no?, desde la parte hormonal, porque este psicólogo, él habla de la testosterona. Si bien la testosterona es lo que determina, ¿no?, el desarrollo, digamos, de los órganos masculinos, bueno, él plantea que eso genera en todo el sistema cambios que hacen que una persona sea masculina. Y si lo pensáramos de la misma manera en relación a la mujer cuando se produce el embarazo,
lo que genera es oxitocina, que es la hormona de la empatía, la que se supone que es la que genera la empatía. A ver, hay estudios que se han realizado, tanto en varones como en mujeres, que han sido padres y madres, y han dado resultados muy interesantes. Uno de ellos es una psicóloga israelí, Shir Hatsil. Ella hizo unas resonancias magnéticas a madres y a padres que veían videos de sus hijos. Y en ambos padres, lo que ella va viendo es que parecían estar conectados de maneras similares para comprender las necesidades emocionales y las prácticas de sus hijos. Pero lo que observó es que había picos de actividad en el área del cerebro relacionadas con la empatía. Más allá de esto, dice de las diferencias entre los padres, dice que eran muy marcadas, ¿no? Tanto en varones como en mujeres, dice, los picos de la actividad en la madre, ella observó que se daban en el área límbica del cerebro, ¿sí? Que en el área límbica, en el núcleo antiguo, vinculado con el afecto y la detección de riesgos. Y en el padre, lo que veía era que los picos se daban en la neocorteza, particularmente en las áreas vinculadas a la planificación, la resolución de problemas y la cognición social. A ver, esto no quiere decir que el área límbica no se activaba en el padre y el neocórtex no se activaba en la madre, ¿no? O sea, se activaban todas estas áreas en los dos, pero había picos, digamos, en uno más que en otro. Entonces, y a ver, y también lo que hizo esta psicóloga fue también hacer una investigación con parejas homosexuales, ¿sí? En donde no eran solamente un papá y una mamá, sino que eran dos papás. Y lo que descubrió, con esta investigación, es que tanto en la pareja que asumía el rol principal de cuidados, se activaban, ¿sí? Había picos en estas dos áreas, en estas dos grandes áreas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el cuidador principal, ¿sí? Que era un varón, también podía activar la parte emocional. Hay otras investigaciones que se han hecho también en relación a la cuestión hormonal y se descubrió que cuando un varón se involucra, ¿no? en la paternidad, hay un descenso del nivel de testosterona y hay un aumento del nivel de oxitocina. Eso está comprobado, hay investigaciones muy, muy interesantes para ver y para curiosear si es que les interesa también. Entonces, a ver, creo que desde estos aportes antropológicos, bueno, claramente quedan a la vista que, bueno, hay dos funciones muy principales, digamos, para el padre, que es el de participar en la crianza de sus hijos y de enseñar y educar. Creo que esto no es exclusivamente una tarea femenina. Creo que tanto un varón como una mujer pueden llevar a cabo unas tareas de crianza de manera equitativa. No hay algo que haga que, a ver, con toda esta información que fui presentándole, lo que quise más que nada es plantear y argumentar que no existen nada que pueda indicar que es una tarea exclusiva de la mujer la maternidad. Lo único que la mujer puede hacer y que no puede hacer un varón con un hijo es gestar, amamantar y parir. Pero después todo lo demás, un varón está en exactamente las mismas condiciones, ¿sí?, que una mujer para hacerse cargo de un hijo. Entonces, bueno, ya como para ir cerrando también, porque creo que ya estoy en horario, me quería quedar con estas ideas, ¿no? Creo que lo importante es poder, desde la infancia, ¿no? Yo creo que es importante que desde la infancia podamos generar esta conciencia en los niños y en las niñas de que, a ver, de que tanto a uno como al otro hay que darle participación en las tareas domésticas,
hay que darle participación en las tomas de decisiones de la casa, porque si no, cuando no lo hacemos, no los enseñamos, no les educamos a nuestros hijos, ¿sí?, sobre los quehaceres domésticos, cuando sean grandes, tampoco les tendríamos que exigir algo que no le hemos enseñado. Entonces, creo que creo que es tarea tanto de varones como de mujeres poder hacer ese trabajo. La coparentalidad tiene que ser equitativa y pareja. No hay nada que indique que uno tenga más beneficios que otro. Así que bueno, llego hasta acá. No sé cómo estamos. A ver, ya después de compartir, así les puedo ver las caras. Si tienen algo para compartir. Ahí está. ¿Ya después de compartir? Acá estamos de vuelta. Bueno, preguntas, si opiniones. Alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere hacer algún aporte, si alguien quiere hacer una reflexión. Yo lo que sí diría, bueno, que ahora se está hablando de personas gestantes, justamente por los varones trans, pero bueno, también ese es otro tema aparte. Pero bueno, Floren, excelente exposición, se nota el trabajo de investigación y la adecuada articulación, dice Florentina. Adri, viendo estas 3 posibles respuestas, me hace reflexionar lo que pensaste del deseo. Y Florencia dice, me parece que la paternidad también estaba pensado del lado de la descendencia. Así que eso es lo que me escribieron mientras vos ibas hablando. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere aportar algo? La verdad es que ha sido una exposición muy rica, Diego. Te agradecemos muchísimo tu presencia hoy. Ya estamos a punto de terminar el año. Hoy es el último día del módulo. Esto queda grabado para que las otras personas lo puedan ver. Así que hay más personas por detrás que te van a poder ver, te van a poder apreciar. Y cualquier duda que tuvieran, o que quisieran en cuanto al material que vos lo pasaste, eso estará subido en Drive y yo te haría llegar si es que necesitaran alguna otra bibliografía de la que vos mencionas ahí. Sí. Sí, yo tengo los libros, así que si es que a alguien le interesa material, me avisas vos, podemos hacer copias y bueno, hay algo de material que tenía como virtual que bueno, les hago llegar, pero bueno, el resto es todo material en papel, así que... Bien, así acá bueno. Celina te dice excelente, Diego, gracias. Así que bueno, nos despedimos de vos, esperemos que encontrarnos de manera presencial en algún momento el año que viene y nos tomamos ahora unos 15 minutitos para que venga el doctor Saín. Muy agradecida, Diego, con tu presencia, con tu experticia, con tu compartir esta mañana. Un beso enorme para vos. Bueno, muchas gracias por la participación y por estar y bueno, por la invitación también, así que la verdad que ha sido muy agradable. Gracias a vos. Dale.